Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estar acá. Primero que todo, quiero dar las gracias a Javier, a Humberto y a Miguel, por supuesto, por haberme invitado en esta oportunidad. Y la verdad que muy contento de nuevamente estar acá. El año pasado estuve con Huntec Markets hablando un poco acerca de los riesgos que presentaban las decisiones de política monetaria de los distintos bancos centrales y las consecuencias que eso podía llegar a tener para la economía mundial, que hoy en día, como Quasar lo comentaba, existen riesgos de recesión en Estados Unidos, en el mundo en algunas partes, en algunas latitudes, y eso obviamente comienza a afectar a las inversiones de todos nosotros, o bien son unas oportunidades. Ahora, por supuesto, estos 11 años de carrera en la industria me han permitido de alguna forma, como ya les comentaba, ser partícipe de la oficina y como director o jefe de análisis de Huntec, experiencia por supuesto en XTB, en Admirals, algunas colaboraciones con AVA, con VFX también, y por supuesto al menos una vez al año ver caras conocidas, como por ejemplo a Carlos Quesada que tenemos ahí dentro del público. Y nada, así que muy contento y gracias obviamente por esta invitación. Ahora, en esta oportunidad la verdad que no quería dar un poco el speech clásico de qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que opino yo, qué es lo que puede ocurrir o cómo setear un stop loss, etcétera, sino que quería abarcar estos 20 minutos que tengo disponibles para contar un poco una historia, tomar en esta oportunidad hablar un poco más desde la experiencia personal y por supuesto llevar a cabo algunas u otras cosas que van dando cuenta un poco del viaje que cada uno tiene como trader o como inversionista. Tenemos que tener información, conocimiento y experiencia. Y quiero comentar o partir obviamente este speech contando una historia finalmente, algo un poco tradicional, hablar de la historia de Lucas. Lucas comenzó hace 11 años en una oficina trabajando como un analista, como un miembro más del departamento de análisis. Y al igual que todos, la experiencia misma, yo creo que clásica de todos ustedes, perdía su tercera cuenta de trading. Estaba en una sala de análisis en donde habían tanto vendedores, estaba el director de análisis para Chile que hoy trabaja en un banco local, Alexis José, quien fue finalmente el mentor de Lucas. Y aún así, el tener a Alexis al lado, poder obviamente tener la información de lo que estaba pasando en el mercado, cómo enfrentarla finalmente. De igual forma, Lucas perdía su cuenta, le sudaban las manos y no encontraba finalmente respuesta a decir, bueno, ¿por qué estoy perdiendo plata finalmente? ¿Por qué pierdo mi tercera cuenta? Entonces, dentro de todo eso, es donde uno comienza a reflexionar, a ver cuáles son los aspectos de la vida que uno tiene como para poder aferrarse y las experiencias que va ganando. Lucas, en este caso, tuvo la suerte y en un principio y siempre como visión de vida el poder llegar a ser piloto. Afortunadamente también tenía unos padres que lo apoyaban, que lo llevaban por supuesto también a realizar una gran pasión que era el aeromodelismo, los aviones a radio control. Y en ese entonces conocí a un piloto de LAN que llegaba en un deportivo, cuando Lucas quería comprar su primer helicóptero a radio control, llegaba en un deportivo y Lucas entendía que el sentido de la vida venía obviamente por ciertos gustos. De igual forma, entendiendo que Lucas tenía valores y tenía obviamente un propósito de vida a su corta edad. Sin embargo, a Lucas de alguna u otra forma no le fue tan bien en su carrera como piloto, pero también tuvo un apoyo importante, tanto como lo tuvo en un minuto, en un inicio, en la oficina con este mentor. Sus instructores de alguna u otra forma le dijeron que el volar o el arte de volar finalmente aviones para poder ser un piloto comercial se traducía finalmente en seguir procedimientos, tanto como cuando planificamos el día anterior para poder volar o cuál va a ser la ruta finalmente que vamos a navegar, como también por supuesto el día del vuelo, revisar el avión, hacer el pre-chequeo, hacer el taxeo finalmente, llenar las cartillas de procedimientos y todo ello finalmente para tener un destino o llegar a destino seguro. Entonces, cuando vamos viendo un poco esos procedimientos que se tienen que llenar finalmente como para poder tener éxito o bien un viaje placentero, que tus pasajeros finalmente vayan cómodos y que no terminen vomitando o terminen asustándose por cualquier procedimiento que haya sido mal hecho, es donde finalmente nos acercamos obviamente a lo que nosotros hacemos en el día a día, que es planificar o entender finalmente el contexto, qué es lo que está sucediendo finalmente en los mercados.
Y al revisar, por supuesto, qué es lo que sucede en los mercados desde distintos aspectos, tanto desde lo macro hacia lo micro o al revés, finalmente vamos entendiendo, vamos teniendo una planificación y una claridad y también mayor seguridad, un control, entre comillas, de lo que estamos haciendo, o al menos los planes o las alternativas que tenemos. El piloto de igual forma tiene en algún minuto desperfectos en el avión y tiene que tener una pista de aterrizaje alternativa hacia destino, una primera alternativa, una segunda alternativa. Y en el trading termina siendo efectivamente lo mismo. Tenemos que tener distintas alternativas y tenemos que obviamente medir cuáles son esos riesgos. Ahora, de alguna u otra forma existen estos puntos de margin call. ¿Cuáles son los riesgos que existen a la hora, o los riesgos inherentes? Lo conversábamos en un principio, o un poco esto del arte de tomar riesgos. Existen riesgos inherentes tanto en el trading como en la vida misma. Y ahí es donde tenemos que aprender finalmente a reconocerlos y cómo nos comportamos. Desde la neurociencia y la biología, la amígdala y el hipocampo finalmente nos ayudan a entender un poco, o son las partes del cuerpo que es donde se procesan finalmente las situaciones de estrés. Por tanto, cuando tenemos ese pasaje en términos biológicos de cómo uno interpreta o cómo lleva esos riesgos o cómo lleva ese estrés, uno va entendiendo que tanto la red de apoyo, un poco las experiencias de vida y todo lo que ello conlleva finalmente colaboran a tener un mejor manejo del estrés. Por algo, de alguna u otra forma, estamos acá y Rankia nos convoca a la comunidad a decir, bueno, compartamos información, comuniquémonos, dialoguemos al respecto, contemos experiencias finalmente en el mercado. Por tanto, ahí es donde uno tiene esos desafíos de estar obligados constantemente a evolucionar y a aprender un poco de esos errores, de esas experiencias que cada uno ha tenido para poder finalmente tener un éxito en la carrera del trading o de las inversiones, o en la vida misma en definitiva. Por eso es que finalmente, a la hora de tener obviamente un proceso hacia el éxito, es donde vienen finalmente un poco las herramientas o los hábitos que uno debe tener para poder manejar esos riesgos o bien esas alternativas que uno llega a tener. Lucas, afortunadamente, cuando era también muy joven, comenzó a corría maratones y fue en algún minuto auspiciado y tanto por una marca de ropa y de indumentaria como en términos de cuidado de salud por un departamento kinésico. Y eso permite de alguna forma entender que cuando tenemos las herramientas necesarias, las herramientas adecuadas para poder realizar una práctica de la mejor manera posible, es cuando logramos finalmente los objetivos. Podemos obviamente hacer la comparativa a tener una plataforma adecuada, un tiempo de reacción, tan sencillo tal vez como tener la conexión adecuada a Internet, van a ser finalmente esas herramientas o esos gadgets que permiten finalmente tener un mejor rendimiento a la hora de llegar a la meta o finalmente en la operativa diaria lograr los aciertos deseados. Ahora, tenemos que entender finalmente que en estos procesos, en estos hábitos, de alguna u otra forma, esos hábitos son los que nos van a contribuir o nos van a llevar al éxito o nos van a acompañar finalmente a llevar a ese éxito. Porque van a existir, por supuesto, momentos de desafíos importantes en el día a día. Y esos desafíos, en definitiva, van dando cuenta un poco de qué es lo que se pretende o bien cómo nosotros queremos orientar finalmente lo que vamos haciendo. Sin duda, en la historia de Lucas ya tenemos algunos antecedentes. Comenzó a muy temprana edad a trabajar en una oficina de trading en el departamento comercial, apoyado finalmente por un mentor que ya les decíamos en un minuto. Muy joven tuvo una carrera prometedora en algún minuto de piloto hacia piloto comercial, que lamentablemente no pudo finalmente seguir porque no cumplió con los créditos en un tiempo determinado en la universidad y le dijeron: compadre, Lucas, usted no cumple con los créditos, se tiene que ir de la universidad. O sea, finalmente a Lucas lo echaron de la universidad y lo que pasaba después de eso es que ante cualquier revés que uno puede llegar a tener, sin duda que existen desafíos y decisiones que hacer. Lucas en algún minuto estaba en una oficina trabajando, ya de alguna u otra forma con esta historia de vida, relativamente cómodo, pero de igual forma Lucas estaba un día sentado en el escritorio y afortunadamente siempre se sentaba al lado del ventanal y a las 11 de la mañana, 11:30, siempre veía pasar a alguien correr. Una persona de unos 40, 35 años, pasaba corriendo por afuera en Avenida Cerro del Plomo y veía como este corredor 11:30 de la mañana, 11, pasaba y tenía el tiempo o era una persona que probablemente podía administrar su tiempo y Lucas estaba encerrado finalmente en esa oficina.
Entonces, ahí es donde llega de alguna u otra forma el momento que Lucas todo parecía ir bien. Corría, tenía de alguna forma su licencia de piloto también, no la había perdido en ese momento, pero lo terminan echando a Lucas. Su primer trabajo finalmente, trabajando en un broker, el trabajo soñado eventualmente, al menos en términos en materia de inversión, y le dicen, señor, usted está fuera de esta oficina, y sin duda eso es un revés para cualquiera. A los 24, 25 años, cuando te dicen no o te dicen usted está despedido, desde el trabajo, la pega soñada, es complicado. Ahora, esto también abría las puertas a que Lucas pudiera tener de alguna forma la posibilidad de comenzar a administrar su tiempo. Administrar ese tiempo, que sin duda llevaba riesgo el tomar eso. No era finalmente estar tirado todo el día o salir a correr todo el día, sino que también conllevaba el tener que trabajar finalmente. El hecho, obviamente, de emprender o de sentir esa sensación, esa necesidad finalmente de poder controlar tu tiempo no significa estar echado, sino que con mayor razón tenía que trabajar. Luego de eso, cuando empieza este proceso, obviamente, de administrar su tiempo, comienzan a surgir, como en la vida misma, algunos altos y bajos nuevamente. Un 3 de diciembre del año 2018, Lucas se ve en la sala de urgencias de una clínica y, en definitiva, posteriormente un resultado a poco tiempo de su pareja con un resultado de cáncer, en donde finalmente lo que hacía era determinar un proceso negativo en la vida de Lucas, de su pareja, y obviamente esto caía en el momento adecuado, en donde Lucas podía administrar su tiempo, podía finalmente compartir el tiempo que quería con quien deseaba, y aprovechar ese proceso, obviamente. Lamentablemente ese proceso terminaba con un desenlace de muerte y que por supuesto es algo, un revés en la vida de cualquiera que puede llegar a ser absolutamente negativo. Por eso es que Gabriel García Márquez decía, dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Aquí es donde finalmente Lucas, como una enseñanza de vida, comienza a llevar a cabo esas decisiones y ser obviamente tajante en administrar su tiempo, en poder finalmente enfrentar los riesgos que esto significaba, los riesgos tanto propios como obviamente los daños colaterales que podían tener sus decisiones, pero también, por supuesto, el ser concisos y claros en lo que él quería finalmente. Por eso es que de alguna u otra forma, el hecho obviamente de estar involucrados con decisiones en el día a día, nos vamos acercando finalmente al trading. En el trading no se trata finalmente de ganar dinero o perder dinero, se trata de tomar decisiones. De tomar esas decisiones que en definitiva pueden ser acertadas o erradas, y ahí es donde esas experiencias de vida, esa frialdad que de alguna forma debemos tener a la hora obviamente de enfrentar números rojos o números verdes también, que sin duda son los más complejos, permiten de alguna u otra forma tener un escenario positivo en el tiempo. Ahora, lo interesante de esto y un poco la experiencia de lo que he visto en estos 11 años de carrera es precisamente un poco de esas ganancias abultadas que en algún minuto un cliente puede llegar a tener o un trader puede tener. Es donde principalmente son la trampa mortal para que la cuenta número 1, la cuenta número 2 y la cuenta número 3 terminen siendo absolutamente quemadas. Y es donde finalmente los invito a tener una claridad, a revisarse cada uno como sus experiencias de vida para poder tener una mayor claridad a la hora de hacer trading, o bien obviamente aprovechar esa experiencia y tener una noción de las decisiones que vamos a tomar y la frialdad, por supuesto, con la que tenemos que desenvolvernos. Me pasé. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero obviamente que tengan un largo camino en el trading y sin duda muchas gracias a Rankia por esta invitación en este magnífico evento.